Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Estamos en Todo bajo control, el programa oficial de la Contraloría General de la República. Gracias a la gente que nos ha contactado a lo largo de la semana en nuestros diferentes puntos de contacto. Y también gracias a Martín Pinzón, nuestro productor, a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional, y a Lucía Esparza Baena, la directora de comunicaciones de la Contraloría. Sin el apoyo de ellos sería imposible hacer este programa. Ya vamos a saludar a nuestros periodistas, pero primero darles un abrazo y un agradecimiento a ustedes, los oyentes de diferentes puntos del país que se conectan con nosotros todos los días aquí en la Radio Nacional para enterarse de lo que pasa con las diferentes entidades del Estado en esta franja institucional. Bienvenidos, esto es Todo Bajo Control. Esto es Todo bajo control, el programa de la Contraloría General de la República por Radio Nacional de Colombia. Comenzamos saludando a los integrantes de la mesa de trabajo. Hoy estamos con Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, Harold, Juan Guillermo, Alirio, Martín y estimados oyentes de Todo Bajo Control. Hoy les cuento cómo 600 adultos mayores quedaron desprotegidos en Florencia, Caquetá, porque cerraron los centros de atención. Los más vulnerables, como siempre, víctimas de los recortes presupuestales. Ya les cuento. Diana, gracias. Juan Guillermo Mercado va a estar con una interesante crónica el día de hoy. Juan Guillermo, buenas tardes. Hola, Jorge Hernán, un saludo para usted, para, por supuesto, mis compañeros y también las personas en las regiones del país. Ojo a esta noticia porque la Contraloría le pone lupa a 22 proyectos de regalías por más de 504.000 millones de pesos que se desarrollan en La Guajira. Atentos a esta noticia. Gracias, Juan Guillermo. Alirio Parra también hizo una radiografía, un diagnóstico muy interesante que vamos a tener en los próximos minutos. Alirio, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia. En minutos les hablaré acerca del seguimiento que hace la Contraloría General a Invías, que tiene 46.000 millones para construir muelles fluviales y no ha invertido ni el 10% de los recursos. Y Harold Lagüeta, que nos trae también material muy importante el día de hoy. Harold, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, compañeros Jorge Hernán, Alirio, Diana Zambrano, Juan Guillermo y principalmente, y lo más importante para nosotros, los miles de oyentes que a esta hora nos escuchan en la Radio Nacional, aquí en Todo Bajo Control. Hoy les traigo una historia sobre el descalabro del sonado aeropuerto del Café y un millonario fallo de responsabilidad fiscal a muchas personas y empresas comprometidas con este hasta ahora, bueno, no vamos a decir fallido, con este truncado proyecto. Ya regreso. Harold, gracias. Y antes de comenzar, más adelante estaremos repitiendo nuevamente los puntos de contacto en las redes sociales, en la página web, en diferentes espacios, plataformas, para que ustedes, los oyentes de la Radio Nacional, nos puedan enviar sus comentarios y denuncias aquí a Todo Bajo Control. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Comenzamos entonces Todo Bajo Control con Diana Pedrosa. Cuéntenos algo que usted viene trayendo ahora desde el departamento de Caquetá. ¿Qué tiene de raro ese departamento y cuál es la denuncia, Diana? Gracias, adelante. Desde el pasado mes de agosto, 600 adultos mayores de Florencia, capital del departamento de Caquetá, se encuentran sin atención integral debido al cierre de los centros de vida, ya que los recursos para su sostenimiento disminuyeron en casi un 90% con respecto al año 2021. Esta triste situación que viven los abuelitos la evidenció el Contralor Delegado para la Población Focalizada, Hitler Rousseau Chaverra, en una visita territorial para el diálogo social. Allí, además de reunirse con la comunidad, hizo un seguimiento a las políticas públicas que deben orientarse a proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables. Delegado Hitler Rousseau, ¿qué encontró usted en la visita a Florencia? Lo que hemos encontrado a lo largo de las visitas territoriales, particularmente de las visitas institucionales que venimos realizando en las diferentes entidades territoriales, tanto del orden departamental como municipal, así como en los estudios intersectoriales recientes, es la carencia de una visión estratégica por parte de algunas entidades territoriales en materia de políticas públicas para las poblaciones sujetas de enfoque diferencial. Es una especie de mismo mal con diferentes rostros.
Esto se refleja particularmente en la ausencia de presupuestos focalizados. La práctica que uno encuentra generalizada es la transversalización de estos recursos dentro del presupuesto, lo cual termina invisibilizando la atención a los grupos más vulnerables. Pero cuando vamos a verificar la inversión pública directa en los más vulnerables, el promedio que encontramos es que no supera la inversión pública directa el 2%. También encontramos la carencia de planes estratégicos para la atención de dichas poblaciones, con objetivos, metas e indicadores claros que apunten a reducir las brechas y, por supuesto, a lo de fondo, que es resolver la problemática satisfaciendo los derechos individuales y colectivos de los más vulnerables. O sea, de más de 1.000 millones de pesos que se giraban al municipio de Florencia para el sostenimiento de estos centros de atención, ahora solo se van a girar 143 millones de pesos. La población que debería beneficiarse es la misma que el año pasado, si no es que aumentó. Lamentablemente, esta situación se vive en muchas partes del país, porque no hay planes de verdad estructurados para atender a estas poblaciones vulnerables, delegado. De la información requerida y de acuerdo a la información que nos reportó la misma alcaldía del municipio de Florencia, podemos evidenciar que esta situación se presenta particularmente porque no se han girado a la fecha los recursos que provienen del recaudo por concepto de la estampilla para el bienestar del adulto mayor por parte de la gobernación del Caquetá. Pero de otra parte también encontramos que la gobernación del Caquetá manifiesta que para la vigencia 2022 tiene previsto girar a la alcaldía de Florencia 140 millones de pesos, lo que significa una reducción del 87% respecto del presupuesto asignado en la vigencia fiscal 2021, que en su momento fue de 1.065 millones de pesos. Reducción que, según la gobernación, responde a un menor recaudo de la estampilla pro adulto mayor por efectos de la pandemia. Esto que señala el delegado Hitler Rousseau queda más que evidenciado en el departamento del Caquetá, ya que durante el año 2021 la gobernación dispuso de 3.696 millones de pesos para los programas de adulto mayor, mientras que para el año 2022 estos fueron de 1.896 millones de pesos, lo que representa una disminución del 49%. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de situaciones, señor delegado? Si se quiere, lo fundamental a nivel nacional y territorial es poder profundizar la promoción y el desarrollo del enfoque diferencial. Y una de las buenas prácticas para lograrlo es a través de la adopción e implementación de políticas públicas que impacten y beneficien los derechos individuales y colectivos de los grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial, que entre otras cosas son los más vulnerables dentro de los más vulnerables. También deseable sería una mayor asignación de recursos focalizados para inversión pública directa en los grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial, pero también dentro del Plan Nacional de Desarrollo, dentro de los planes de desarrollo territorial, se presenta una gran oportunidad para incluir las políticas públicas que beneficien a los grupos poblacionales sujetos de enfoque diferencial. Los centros de vida son espacios de atención integral para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores pertenecientes al CISBEN 1 y 2. Algunas entidades particulares hacen un gran esfuerzo para suplir la falta de atención por parte del Estado. Una de ellas es la Fundación Una Luz al Final del Camino, liderada por Edith Monroy, destacada como mujer Cafán, que con donaciones particulares y mucho trabajo logra prestar atención a adultos mayores que se encuentran en condiciones de total abandono. Diana, gracias. Importante que se le siga poniendo atención y hacerle seguimiento a este programa de adultos mayores en el departamento de Caquetá, bueno, y en todo el país también.
En todas partes tenemos nuestros adultos mayores. Hoy con Alirio Parra, ahora que, como les decía, trae un seguimiento en el tema de Invías. Invías hizo una inversión de más de 46 mil millones de pesos en muelles fluviales. ¿En qué va eso, Alirio? Un saludo, Jorge Hernán, para usted, nuestros compañeros y la gran audiencia de la Radio Nacional de Colombia. Desde el año 2020, el Departamento Nacional de Planeación giró al Instituto Nacional de Vías, Invías, más de 46 mil millones de pesos para invertirlos en la construcción y puesta en marcha de varios muelles fluviales en los departamentos de Amazonas, Guainía, Bichada y la ciudad de Montería. Para el ingeniero Elmer Cabrera, de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano de la Contraloría, el proyecto no ha avanzado como se esperaba. A partir del año 2021, la DIARI de la Contraloría ha hecho varias alertas sobre el retraso continuo y la falta de inicio de las obras sobre un programa que tiene el Invías de puertos fluviales en cerca de 20 puertos fluviales en todo el país, que fueron priorizados en un programa con el Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, 2 años después de haberse formulado y de haberse iniciado, todavía no se han construido. Desde el año 2020 se suspendieron, no se han hecho, y es la hora de que apenas se está reactivando la realización de estas obras en varios puertos de ese programa de Invías. Ante la importancia de tener unos muelles fluviales que permitan desarrollar un mejor comercio por los grandes ríos de nuestro país, a la Contraloría le preocupa determinar cuáles son las fallas en estos proyectos. La preocupación es, primero, que se hizo un diseño tipo de muelle como si todos los muelles en el país tuvieran la misma estructura. En la realidad no es así, porque depende de la hidrología, depende de las estaciones del invierno, del río, del cauce y otros temas de las necesidades de las comunidades. Ellas quieren, según sus dinámicas sociales y económicas, que les cumplan ciertas condiciones del muelle para pasajeros más amplio, por ejemplo, carga. Todo esto hace que el proyecto del muelle sea diferente en cada uno de los puertos. Esa es una de las cuestiones fundamentales. La otra es que no se cumplieron los cronogramas, mucha demora en la obtención de las licencias ambientales para ocupación del cauce de los ríos. El presupuesto que inicialmente se estipuló por cada puerto quedó muy corto, hay que adicionarle obras que no estaban previstas, porque no es solo el muelle, sino también las vías de acceso. En fin, es una serie de circunstancias que no se tuvieron en cuenta en la planeación. La alerta de la DIARI y de la Contraloría está centrada en que estas obras no sean inconclusas o se conviertan en elefantes blancos. Toda esa inversión que se ha hecho de 46 mil millones, por ejemplo, los 5 puertos iniciales, que está en riesgo de perderse todo ese material, todo ese diseño, todo eso trabajo que se ha hecho y ha costado al país. Entonces hay que cumplir con el proyecto y hay que hacerlo pronto. Entonces la Contraloría, junto con la ciudadanía, apoyando veedurías y el control social, lo que está haciendo es presionando y estableciendo compromisos para el cumplimiento efectivo de esas obras. ¿Cuándo debieron comenzar estas obras y cuáles eran esos plazos estipulados para la construcción de los muelles fluviales? Bueno, entonces en el 2020 debían iniciar y tenían un plazo de 6 meses, todos, la gran mayoría. Pero no se hizo. Hoy, a la fecha de hoy, de septiembre de 2022, el estado es que se está reformulando y arreglando los problemas. Por ejemplo, el diseño se está rediseñando, se está acelerando la consecución de las licencias ambientales de ocupación del cauce, se está haciendo compromisos para que el cronograma sea efectivo. No hay para la Contraloría ni para la ciudadanía plazos adicionales. Tiene que ser desde ahora, en el cronograma que se estipule, deben ser entregados máximo en el primer cuatrimestre del año 2023. ¿En qué lugares del territorio nacional se están construyendo esos muelles fluviales? Los que la Contraloría ha visto inicialmente son en Leticia, en el puerto Victoria Regia y en Puerto Nariño, también en el Amazonas, que es un proyecto de cerca de 27 mil millones de pesos.
En Guainía y en el Bichada, ese es un proyecto igualmente de mantenimiento y reparación y construcción de partes de los muelles, que tienen un costo aproximado de 14.000 millones. Y tenemos los puertos igualmente de Montería, que es un puerto el cual debe ser ajustado, mejorado, pero a la vez se están construyendo unas embarcaciones para beneficiar a los transportistas de allá populares. Ese tiene un costo igualmente aproximado de los 13.000 millones. Ese tema es, esa plata está, los materiales están llegando, pero es necesario establecer cronogramas precisos con la Contraloría y con la ciudadanía para que se cumpla los 6 meses inicialmente que se habían acordado. La Contraloría continúa pendiente para que los muelles que construyan Invías tengan en cuenta las comunidades indígenas, sus necesidades, se respeten las licencias ambientales y se cumpla con los tiempos estipulados para su construcción. Alirio, gracias. Hay que hacerle seguimiento entonces. 46.000 millones de pesos de Invías que tienen que ver con muelles fluviales, y la próxima semana Alirio nos traerá otra crónica de otro contrato o de otra actividad donde el Estado tendrá que estar vigilando a través de la Contraloría. Voy con Juan Guillermo Mercado. En total hizo un análisis de 22 proyectos de regalías. La suma total, más de 500.000 millones de pesos. Y bueno, yo me imagino, Juan Guillermo, que la Contraloría empezó, como siempre, en algún departamento. ¿De qué se trata este estudio de 22 proyectos? Así es, Jorge Hernán, estamos muy atentos a las actuaciones y a las decisiones que ha tomado últimamente el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. Y lo digo porque la Contraloría General de la República comenzó una actuación especial de fiscalización a 22 proyectos que se desarrollan en el departamento de La Guajira, financiados con recursos, sí, Jorge, yo sé que usted lo está pensando y nuestros oyentes también, sí, con recursos de las regalías, por más de 504.000 millones de pesos. Esto, Jorge, atendiendo varias denuncias y en un plan de choque donde se evaluará el manejo de recursos de regalías asignados a varios municipios y empresas que los contrataron. El Contralor Delegado Intersectorial para este departamento, Cristian Camilo López Rivera, lidera esta actuación especial desde la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR. Lo escuchamos, Jorge. Hoy la Contraloría General de la República instaló una actuación especial de fiscalización en el departamento de La Guajira, debido a una serie de denuncias en un departamento que ha presentado altísima complejidad con el manejo del recurso de las regalías. Ha decidido auditar en un plan de choque 22 proyectos por la suma de 504.000 millones de pesos de los sectores vivienda, territorio, saneamiento básico, agua potable, TICs, educación e infraestructura. En los municipios que han presentado mayor criticidad como Fonseca, Dibuya, Manaure, el distrito de Riohacha, el departamento, la Corporación Autónoma Regional. Como lo decía el Contralor Delegado, se verificará el estado de la contratación en esta actuación, que culminará el 30 de diciembre de 2022 y comprende la verificación del proceso precontractual, contractual y postcontractual que se deriva de los proyectos y recursos de regalías asignados a cada ente territorial. Asimismo, Jorge, se va a examinar el estado financiero de los proyectos seleccionados. Escuchemos al Contralor Delegado. 504.000 millones de pesos que se suman a otros 520.000 millones de pesos de recursos de otras fuentes, como recursos del Sistema General de Participaciones y recursos propios. Han sido notificados los entes de aquí al mes de diciembre. Se estarán presentando resultados que serán presentados por parte del señor Contralor General de la República directamente en el departamento de La Guajira, y donde se tomarán las decisiones a que haya lugar en materia fiscal, administrativa y, si hubiese lugar, disciplinario y penal. Jorge, algunos de los proyectos que se auditarán fueron aprobados inicialmente en el OCAD Paz, como la instalación del sistema de autogeneración eléctrica con tecnología solar en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibuya. El ejercicio auditor incluye igualmente la evaluación del manejo de 520.000 millones de pesos adicionales de otras fuentes, como el Sistema General de Participaciones y Recursos Propios. Para que todos nuestros oyentes nos entiendan mejor, Jorge, las actuaciones de vigilancia fiscal o estaciones especiales están contempladas en la ley y son intervenciones oportunas que hace a tiempo la Contraloría General de la República cuando ve que el riesgo es inminente de pérdida del recurso público, es decir, que está pasando algo, en este caso sobre esos 22 proyectos de regalías que están en La Guajira. Por supuesto, un departamento sobre el que la Contraloría General de la República va a seguir vigilando y con la lupa puesta
como dice el titular de esta noticia. Así que le haremos seguimiento aquí en Todo Bajo Control a todo este tema, Jorge Hernán. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control. Bueno, llega el momento de las 2 de Harold. Vamos con esta semana una información importante. Tiene que ver con Aerocafé. Ese es el aeropuerto del eje cafetero. Una obra que iba a cambiar la historia de esa región del país, pero entiendo que va de alguna manera bien distinto a lo planeado. Adelante, Harold, con las 2 de Harold. Así es, Jorge Hernán. Para quienes nos escuchan en el eje cafetero, le cuento que la historia es bien conocida allá y se la contamos al resto del país. Se trata del megaproyecto del Aeropuerto del Café que busca conectar a esta región del país con el mundo. La obra avanza, como muchas en este país, con demoras y problemas internos y hasta sociales en la región cafetera. Y ahora la Contraloría, le cuento Jorge Hernán, profirió un millonario fallo con responsabilidad fiscal por la media bobadita de 82.329 millones de pesos a título de culpa grave. ¿Esto contra quién? Contra los constructores de los terraplenes 8 y 11, así como los interventores y supervisores de obra. Venga, Harold, pero 82.000 millones de pesos es mucha plata. ¿Por qué se produce este fallo y esa suma por qué es tan alta? Porque considera el organismo de control, Jorge Hernán, que las obras son propensas al colapso y que está comprobada su inestabilidad para conformar la pista número 1 del proyecto. Según el fallo, las obras no revisten utilidad ni cumplen con la finalidad para el cual fueron previstas, como era hacer parte funcional del Aeropuerto del Café. ¿Y por qué la Contraloría se metió con esta obra? Pues fácil, porque se comprometieron recursos públicos del orden nacional en un convenio entre la Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café. Bueno, cuéntenos, Harold, ¿y quiénes son los dolientes? ¿Quiénes son los comprometidos esta vez? Bueno, aquí hay un reguero de gente y de empresas que ya se los digo a continuación. La empresa DI Consultoría S.A., Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT SAS, también Jaime Alberto Llano García, Iván García de Angulo, también se encuentra Carlos Eduardo Quiroga Zapata, Mario Mejía Restrepo, Construcciones Mario Serna Flores, empresa unipersonal, Provinco S.A. también está allí, Provinco S.A. en liquidación. Estos fueron encontrados responsables en su condición de integrante del consorcio Palestina 2. Por el otro lado también Quiroga García y compañía, esto también en liquidación, en su condición de integrante del consorcio PQM, en cuantía indexada de 16.000 millones de pesos. También está Juan Alejandro Dávila Rincón, Diego Fernando Zuluaga Ángel, esto como supervisor designado por Aerocafé para los contratos de obra e interventoría. También aparece Julia Naranjo Renaud como supervisora designada por Aerocafé para 2 contratos de obra e interventoría. Pero también aparecen en este fallo terceros civilmente responsables, como la compañía Previsora S.A., compañía de seguros, Allianz Seguros S.A., Seguros del Estado S.A. y Segurespo Colombia S.A. Según el fallo de la Contraloría, los consorcios DICO, IDT y DICO, IDT2 no cumplieron en debida forma las obligaciones y responsabilidades a su cargo y tuvieron participación en los hechos generadores del daño del presente caso. Una verdadera tragedia, Jorge Hernán, para los proyectos en este país, porque definitivamente está condenado a que nada se haga bien. ¡Qué vaina tan jodida, Jorge Hernán! Bueno, pero no se me ponga bravo, Harold, tranquilícese, tómese una agua aromática. Menos mal están los organismos de control, en este caso la Contraloría, que está con la lupa puesta sobre estos descalabros financieros y que van a hacer pagar a quien se le debe asignar esta responsabilidad. Bueno, ¿cuál es la segunda de Harold a esta hora? Le cuento, Jorge Hernán, rápidamente que la Contraloría recuperó recursos públicos por valor de 1.720 millones de pesos del extinto FOREC, se llama Fondo para la Reconstrucción y Dirección Social del Eje Cafetero. Estos dineros habían sido defraudados a el erario. La recuperación es el resultado de actuaciones de cobro coactivo de la Gerencia Departamental de la Contraloría en Quindío,
Esto tras un fallo con responsabilidad fiscal por algo más de 501 millones contra los que en su momento fueron declarados responsables de los hechos irregulares que dieron lugar al detrimento del patrimonio. En el fallo en cuestión se dejó como tercero civilmente responsable a la compañía de seguros Colpatria S.A. Bueno, ¿y por qué se dio todo esto? Por las irregularidades, mire la media bobadita. Se entregaron subsidios indebidamente pagados a 23 personas ajenas al beneficio mediante supuestos poderes o donde se modificaron los nombres de los beneficiarios reales. También subsidios indebidamente aprobados a 8 personas al ser incluidos en la base de datos que no habían hecho los trámites. Y también subsidios indebidamente pagados sin soporte a 4 personas que no tenían derecho a los mismos. Repito, para quienes llegan a la sintonía a esta hora, que la Contraloría General recuperó recursos públicos por valor de 1.720 millones de pesos que fueron defraudados al erario en el extinto Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC. Muy bien por la Contraloría, que sigue recuperando el dinero que algunos se quieren tumbar. Y hasta aquí, mis 2 de la semana. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias también a Juan Guillermo, Alirio, Diana Pedrosa, Martín Pinzón de la producción, Lucía Esparza Baena, la directora de comunicaciones de la Contraloría, que nos apoya, también Miguel Ángel Rodríguez en la parte de RTBC, en la producción de radio, y quien les habla, Jorge Hernán Peláez, aquí al frente del micrófono, todo bajo control, como todas las semanas, en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia. La próxima semana, más crónicas y más denuncias con nuestros periodistas, pero sobre todo con ustedes, los oyentes de diferentes puntos del país que se conectan todo el tiempo con nuestra señal y nuestra programación en la Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz tarde para todos! Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República.